Volvemos entonces con esta parte, la segunda parte ya de esta sesión. Estábamos observando los tipos de soldadura. Algo importante a observar es justamente que son soldaduras que se emplean en toda la industria. Saben, es importante saber reconocer el tipo de soldadura. Y como un comentario así previo antes de empezar la clase, nosotros tuvimos contactos con una empresa, la empresa era Eresi, y creo que les he comentado ya, pero les repito, la gerente administrativa nos decía que el problema que ellos tenían era justamente el de tener equipos, ¿no?, a disposición para soldar, en este caso, hablaban de perfiles grandes, ¿no?, que por eso me quiere más, pero decía, tenemos los perfiles, el problema es que no tenemos gente que sepa usar los equipos. Lo que es peor, ni siquiera saben reconocer qué tipo de soldadura es lo que nos decía, ¿no? Nos comentaban y decían, sabe, sueldan bonito, decía, hacen cordones y eso es bueno, pero nosotros tenemos equipos especiales. Entonces, yo creo que se refería justamente a los que estamos viendo nosotros en este momento. Si son equipos grandes, seguramente quedan las de chisporroteo, ¿no? En este caso las a tope y demás. Y eso tenemos que considerar bien, ¿ya? Entonces, volvemos en este caso a la presentación, ¿ya? Donde lo dejamos justamente, ¿ok? Y vamos, en este caso, a revisar, ahora sí, a revisar la presión fusión. Después vamos a revisar todas las soldaduras si tienen alguna consulta como tal, ¿sí? Alguna consulta como tal. Lo vemos, lo revisamos, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces, decimos, ahora sí, ¿qué pasa con la soldadura presión fusión a tope? Miren, es una soldadura esta muy especial porque es una de las que se emplea mucho en la industria metalúrgica. ¿En qué sentido? Bueno, antes, si hablamos de las empresas metalúrgicas, aquí haremos una pequeña descripción, ¿ya? Aquí estaba el ingenio, siempre hay un dique de colas. Este es el ingenio metalúrgico, ¿no? Estoy haciéndolo en pequeñito, ¿ya? Había más o menos a una distancia de 1 kilómetro, pero a unos 100 metros ¿no? Aproximadamente lo que nosotros teníamos, o 1000 metros, sí, 1 kilómetro aproximadamente, porque era lejitos, teníamos lo que son los diques de colas. Entonces, de la planta de flotación nosotros enviamos hasta acá por un sistema de ductos. Vaya, esos ductos antiguamente eran metálicos o en algunos casos eran de hormigón, generalmente eran metálicos. Hoy en día se emplean ductos de polímeros, plásticos. Entonces, para mí fue una sorpresa el encontrar este tipo de equipos, ¿no? ¿Que consiste de qué? A ver, lo haremos en este caso con el resaltador. Consiste exclusivamente en, esta que tenemos acá no es nada más que una plancha. Esta es una plancha en forma de disco, es una plancha que calienta por ambos lados. Después tenemos todo lo que es la prensa. Este es un sistema de prensa, es una prensa. Lo que hace aquí tenemos los mandriles o las mandíbulas que lo que hacen es sujetar el tubo, sujetan el tubo. Y este sistema tiende a moverse en ambos sentidos, acá, hacia los costados, bueno, hacia los lados, alejándose o también pueden acercarse. El sistema de mandriles tiene este tipo de movimientos. Y la presión que se genera se hace con esta partecita, con este equipito, ¿no? Este equipo. Entonces aquí yo puedo calcular la presión y demás, a la cual yo voy a trabajar o voy a hacer la unión, en este caso, de los tubos. Hay que considerar que presión fusión a tope se emplea exclusivamente casi para ductos. Los polímeros, en este caso el PVC, para esto es un PVC negro especial, ¿no? Este tipo de polímeros se unen por termofusión. Aquí voy a poner, se unen por termofusión. Termofusión. ¿Qué significa termofusión? Que hay que calentarlos. Por eso es que empleamos esta planchita, ¿no? Esta plancha se va a colocar al medio del tubo y por ambos lados se empieza en este caso a trabajar. Ah, ya.
Entonces, para que se entienda, como ya dijimos que los tubos que se emplean no son metálicos, sino son polímeros, más o menos esta es la referencia. Y aquí vamos a verlo un poquito más claro, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un tubo que está en este sentido y este tubo que está empujándose en este sentido. Como pueden observar ustedes, aquí hay un mandril. Los mandriles los han agarrado duro a los tubos. Ojo, es importante mencionar que estos tubos también tienen que estar bien nivelados. Entonces, ¿cuál es el objeto de este mandril? En parte, nivelar los tubos. Tiene que nivelar los tubos, ¿no? Si los mandriles no nivelan los tubos, va a haber una mala disposición y ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cierra esto, como aquí ya vemos, que se cierra, puede generar bordones muy mal hechos. A ver, vamos a dejar en este caso de buscar y vamos a centrarnos en, en la red. Aquí tenemos, aquí está, efectivamente no, estos bordones. Muy bien. A ver, ¿qué es un bordón? Aclaramos. No sé si ustedes observan bien, pero aquí como una especie de labios que se genera entre un tubo y otro. Aquí este tubo estaba yendo en este sentido y este tubo se ha empujado en este sentido. Esos labios que se generan aquí se conocen como bordón. A ver, vamos a ir observando más tipos de bordones. Aquí no hay. Vamos a ver acá. Los bordoncitos. Este tipo de información es relativamente nueva. Pese a que estos equipos ya tienen bastante tiempo de uso, la actualización de estos sistemas, en este caso para conocimiento general, recién se está, en este caso, haciendo público, ¿no? Bueno, aquí tenemos un bordoncito, aquí ustedes pueden observar, esto es negro, estos como labiecitos tienden a formar bordones, Entonces, ese bordón se realiza exclusivamente, miren, se va cortando así, se va cruzando y esto se va uniendo. Ya, ¿a dónde estamos? Aquí teníamos un bordoncito. Aquí está. Igual, un tubo por un costado, otro tubo por otro costado y empieza a generar un bordón, ¿no? En este caso, yo estoy haciendo la presión por como una especie de prensa de banca. Estos se hacen para cuando son obras pequeñitas. Cuando se hacen obras grandes, se emplean estos equipos que ya les he mostrado, ¿no? Bien, entonces, como ya hemos reconocido un poquito en qué consiste, de qué se trata, volvemos a nuestra presentación, ¿ya? Y vamos a reconocer o a decir lo siguiente, ¿no? Este sistema de mandriles lo que hacen es sostener los tubos. Antes, para ver que esto esté bien cortadito, lo que se hace es emplear esto. Esta misma plancha tiene un sistema ahí, en este caso de cortecito, que lo que hace es reafrentar, deja bien niveladito los dos tubos, los deja bien nivelados. Para que no esté chueco, ambos lo va cortando suavito hasta que esté bien nivelado. Una vez que ambos están bien cortitos nivelados, se cierra el mandril y recién se hace la presión, incrementando la temperatura, primero calentando con la plancha, y una vez caliente, que más o menos la temperatura es unos 230 grados, más o menos, a 230 grados centígrados se calienta, entonces calentando ahí se quita la plancha, inmediatamente se cierra el mandril y se genera el bordón, ¿no? Este tipo de soldura, miren, se emplean en ductos que son pequeñitos. Por ejemplo, este creo que es de unos 10, no son 10, creo que son aproximadamente 6 pulgadas, ¿no? 8 pulgadas, más o menos acá. Miren, puedo generar bordones incluso en T. Se puede hacer esto simplemente calentando y haciendo un buen corte. O puedo hacer trabajos industriales, ¿no? Al decir ustedes me refiero a la evacuación, en este caso de volúmenes realmente apreciables de fluidos, ¿no? Entonces, la aplicación es sumamente variada. ¿Cuál es el único requisito? Es que una vez que ya se ha refrentado, se ha cortado biencito ambos lados de los ductos y se ha calentado, no puede tener ni un poco de humedad, tiene que estar completamente seco.
Si tiene un poco de humedad acá, y eso nos pasa a nosotros, si tiene un poco de humedad, en esta parte no va a producirse una buena termofusión y va a haber fugas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Tiene que estar completamente seco, completamente seco. Ese es tal vez el mayor cuidado que hay que tener en este caso con estructuras, además de la presión, ¿no? La presión tiene que ser sumamente constante, una presión constante genera el bordoncito y se va liberando poco a poco. Pero de nada sirve la presión, de nada sirve que se haya refrentado, de nada sirve que haya calentado si es que ingresa un poco de agua, en este caso a la superficie del ducto. Hay que tener eso en cuenta. Mucho cuidado cuando ustedes trabajen con este tipo de soldaduras, ¿no? Que son las a tope, y vamos a decir a tope en caso de polímeros. Y si hablamos de chisporroteo, miren, esto que estamos viendo acá es un bordoncito, es un bordón. Ya, se genera como un labio, se genera así, ¿no? Como un labio se genera esto. ¿Ya? Pasa lo mismo, pasa absolutamente lo mismo cuando empleamos nosotros la unión, pero ya no de polímeros, sino de metales. En este caso, este es un metal, este es otro metal. Aquí puede que este sistema se trabaje de dos formas. Uno, teniendo un generador de corriente en donde aquí exista un, entre comillas, ¿no? Un corto, vamos a decir, un cortocircuito entre ambos lados para unir las piezas, si son metales, ¿no? Donde va a generarse un moldón. Cuando hagamos el recalcado, como ven acá se está haciendo presión, es lo mismo que en el otro caso, o puede ser por fricción. Y esta es una de las más comunes, la soldadura por fricción. ¿Por qué de las más comunes? Bueno, pues porque acá lo que está haciendo es mantiene constante o estático esta parte, este cuerpo está estático, el de la derecha, y el de la izquierda tiende a girar, este va a girar, este va a girar en este sentido. Entonces, simplemente girando va a haber fricción y al friccionar, obviamente el metal va a calentar y al calentar se genera presión, en este caso, en el segundo dibujo, en sentido contrario uno del otro y va a generar el bordón. Una vez que ha calentado, genera el bordón, dejo de dar vuelta y esto por solidificación se va a soldar. ¿Sí? Es una forma de soldar muy práctica. Estoy utilizando la fricción con altas revoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se aplica en soldaduras, como vemos acá, lo ponemos con rojito, ¿ya? Se aplica en soldaduras generalmente de cuerpos simétricos. Generalmente las soldaduras son en cilindros, ¿no? Tiende a soldar tubos o cilindros, pero lo suelda y lo suelda bien, aprovechando exclusivamente la fricción, ¿sí? Este es por chisporroteo, ¿no? Cuando existe este salto de electroncitos, se conoce también como chisporroteo. Y este es justamente por fricción. A tope, ¿por qué? Porque ambos están en contacto todo el tiempo, están en contacto. Los dos cuerpos están en contacto. ¿Sí? Bien, a ver, hasta aquí hemos observado todos los tipos de soldadura. Generalmente los más conocidos. Volvemos a repasar qué es lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que la soldadura por arco la íbamos a tocar más adelante porque era sumamente amplia, arco eléctrico, ¿no? Es muy amplia, eso lo vamos a tocar después, dijimos. Pero estamos viendo los otros tipos de soldaduras industriales. ¿Cuáles hemos mencionado? A ver, blanda, ya sabemos, fuerte, ya sabemos, presión en frío y en caliente, ya hemos visto. Hoy hemos visto por fusión. Y en este caso, si hablamos por fusión, habíamos visto al soplete, ¿no? Hemos visto la aluminotérmica, que está aquí los dos. Y hemos visto presión fusión, pero ¿cuál? Si hablamos por resistencia, hemos visto por costura. ¿Sí? En este caso, que era el de los discos de cobre que iban dando vuelta. Después hemos visto cuál, hemos visto a tope, ¿no? A tope. Y si hablamos de tope, hemos visto ya lo que hemos visto el último, ¿no? Resistencia pura y chisporroteo, eso ya hemos visto.
La resistencia pura es cuando se hace exclusivamente la presión, ¿no? Mucha presión en ambos casos. Tiene que haber mucha presión siempre y cuando se caliente correctamente la superficie del cuerpo. Y también habíamos visto este otro que era por puntos que hemos observado los puntos unilaterales y bilaterales, ¿no? Esos también forman parte de la soldadura industrial, pero esta soldadura es una soldadura más alternativa, soldadura industrial alternativa. ¿Por qué? Porque es para trabajos sumamente específicos. Ahora sí, haciendo algunas consultas, a ver dónde estamos todos. Haciendo algunas consultas. Señor Norman, le pregunto a usted, de todas las que hemos observado, ¿usted cuál cree que se emplea en la industria automotriz? ¿Por puntos o por costura? Muy bien, efectivamente, por puntos y por costura, está muy bien. Señor Elian, a ver, ¿usted cuál cree que se emplea si hablamos de soldadura, en este caso, de uniones o extensiones de cables? La soldadura es por la que se necesita un tipo de perfil, ¿no? Ese tipo de soldadura. No puede memorizarme el nombre de esa soldadura. Es la Pues la que se necesita un aluminotérmica. tipo de perfil, ¿no? Eh, Escuche bien, si hablamos de cables, yo quiero extender un cable, lo que tengo que hacer es soldar, y la soldadura que se emplea para eso es la aluminotérmica, ¿sí? Para extender cables. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Acuérdese de este trabajo, de esto. Acuérdese de esto, ¿sí? Yo tengo un cable, ¿cómo extiendo el cable? Voy a utilizar una matriz, en este caso polvo de alumina, óxido de hierro, que es la termita, y con eso voy a poder extender cables, ¿ya? Señora Karen, ¿qué tipo de soldadura usted emplearía para perfiles sólidos? Hablamos no de perfiles pequeños, sino perfiles sólidos, de espesores de más o menos 1 pulgada o más de 1 pulgada. No, no, a ver, ¿cuál puede ser? Mm, ¿Cuál? no, a ver, es que no le he entendido, digamos, bien, o sea, las opciones, pero creo que debe ser el de fusión. No, no me he acordado muy bien el nombre, pero debe ser el de fusión. Ay, ¿cuál es? Ay, Son no, las no me acuerdo bien. aluminotérmicas, ¿sí? Las que se emplean son las aluminotérmicas, ¿ya? Miren, vamos a verlo acá, ¿ya? Este es el resumen, en todo caso, de todas las soldaduras que existen. Efectivamente, a lo largo del desarrollo de la industria, se han ido desarrollando más tipos de soldaduras. La que más se ha profundizado en este caso es justamente la soldadura por arco eléctrico. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo conectar un equipo y soldarlo. Es mucho más sencillo. Por eso hay electrodos fusibles, electrodo metálico, bajo flujo, atmósfera inerte, flujo de electrones, electrodes refractarios, grafitos, hidrógeno atómico, electrodos de wolframio, ¿no es cierto? Existe. Todo esto, digamos, son soldaduras que existen, ¿ya? Pero eh, las que hemos visto hoy día, les decía, es soldadura industrial y los casos de aplicación son relativamente especiales, ¿no? Especiales. De las que más empleamos, lo que menciona el señor Norman, ¿no? Esta es la que más se emplea. Bueno, soplete lo vamos a seguir viendo y siempre va a haber soplete por el tema de oxicorte. Aunque el soplete, el oxicorte con soplete o el corte con oxicorte en soplete está siendo reemplazado por la soldadura en plasma, ¿no? El plasma está reemplazando en este caso ya el corte de soplete, pero todavía es una soldadura un poco cara, es cara, por eso todavía se sigue utilizando. Es más fácil trabajar con gases que trabajar generando plasmas, ¿no? Bien, eso por un ejemplo. Pero con soplete se puede incluso cortar. Yo he visto cortar espesores de más o menos 1 centímetro o 1,5 centímetros de espesor en planchas, que son gruesísimos.
pero eso se corta con soplete. Ese tipo de espesores con plasma se está pudiendo lograr, pero relativamente es caro por la cantidad de energía que se genera, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, la luminotérmica, como les decía, es para extender cables o para trabajar, en este caso, en rieles, ¿no? Para unir superficies mucho más gruesas, o sea, gruesas, macizas, trabajan exclusivamente con aluminotérmica. ¿De qué depende? Exclusivamente de esta matriz. Aquí lo vemos con rojito. Depende de esta matriz, ¿no? Por ejemplo, esta matriz tiene la forma de una riel. Pero si yo quiero unir piezas, en este caso perfiles, vamos a decir en I, yo quiero que esta matriz sea en I, necesito en este caso el crisol donde se va a producir la fusión de mi, en este caso termita, para producir también esta unión, como lo vemos acá, ¿no? Entonces no es tan complejo. Por puntos, ya. Por puntos, la unión es exclusivamente de planchitas, ya. Unir planchitas, en este caso por oxiacetileno, es muy complicado. ¿Por qué? Porque la llama tiene que tener un buen control. Hacerlo por electrodo, mucho más cuidadoso, ¿no? O sea, una soldura al arco eléctrico con electrodos requiere de mucho más cuidado. Mucho más simple es la generación, en este caso, de soldura por puntos uni o bilaterales. En este caso, la pregunta que hacía el señor Norman decía, ¿a esto no se requiere de un material de aporte? No se requiere, porque solamente al hacer presión este electrodo con el de abajo, entre plancha y plancha, una plancha, aquí está otra plancha, entre ambas planchas va a haber un vacío, ¿no es cierto? Aquí hay un vacío. Entonces, cuando aquí se junte un electrodo superior y uno inferior, aquí en este vacío se va a generar resistencia. Eso es lo que va a generar en este caso la formación de lentejitas. Eso va a generar la formación de lentejas, ¿no? Entonces, por eso nos requiere metal de aporte. Entonces, para planchitas por puntos unibilateral, ¿no? Eso no hay nada más que decir al respecto. Como pueden ver, si bien el armazón es grande, el concepto para este tipo de soldaduras es bien simple, es bien sencillo. Si ustedes quieren volviendo, vamos a hacer el trabajo también en investigación. Han dejado un equipo, ya han dejado unos muchachos ya aquí los electroditos. Tenemos también en este caso, un transformador que ya tenemos adaptado, que nos falta simplemente conectar los cables, el número de cables y hacer el armazón. No es tan complicado. Ha habido un proyecto en la carrera que han presentado como proyecto de grado eso, ¿no? Y estos equipos, la fabricación de este equipo, el muchacho más o menos nos ha cotizado en unos 400, 500 bolivianos, considerando que este equipo chino está costando unos 2.000 bolivianos. Entonces la utilidad sería más o menos del 200%, digamos, ¿no? Más o menos así. Eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes, ¿no? Por eso es importante que conozcan el funcionamiento de estos equipos, ¿sí? Esto igual también para planchas, exclusivamente para planchas. Y este que tiene que ver más para ductos, ¿no? El atope. Así sea para ductos plásticos o para ductos, en este caso, o superficies cilíndricas, si hablamos de fricción como tal. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Hay algo que consultar, señor Elian? No, nada, ¿Está clarito todo? está todo claro. Ya, muy bien. ¿Usted, señora Karen? ¿Algo que No, consultar? nada. No. Todo tranquilo, ya. Saben, yo les sugiero lo siguiente, que como ya tenemos esto avanzado, yo también voy a subir videos en el blog. ¿Dónde está el blog? Vamos a buscar el blog. En el blog yo voy a subir todo lo que tiene que ver también con este tema, nuestra soldadura. Vamos a ver, buscaremos acá. Vamos a introducirnos al blog. Ahora sí. Y aquí vamos a ver soldadura. Por favor, sugerencia, vayan viendo ya. Aquí yo voy a colocar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos ya, dice soldadura oxiacetileno, ¿no ve? Está dando unos ejercicios, está mostrando efectivamente cómo es que se puede soldar, qué cuidados hay que tener, ¿no? Qué tipo de llama aquí se genera. Está hablando aquí de la llama oxidante, los tipos de llamas. Por favor, pues revisen el blog. Aquí hay mucha información y ustedes no le están sacando provecho, ¿no? Esta soldura MIG y demás lo vamos a ver conmigo en las solduras, en este caso
Cuando veamos soldaduras por arco eléctrico, lo vamos a ver porque forma parte de este grupo. Y aquí, por ejemplo, aquí está la soldadura por puntos. ¿Dónde estamos? Aquí está. Por puntos unilaterales. De todas formas, yo voy a seguir subiendo y voy a ir actualizando esto, ¿no? ¿Ya? Pero aprovechenle, sáquenle en este caso provecho a todo lo que ya tienen ustedes. Miren, aquí este es un videito de cómo fabricar, esto justamente es lo que le decía el señor Norman, de cómo fabricar un equipo para soldadura por puntos bilateral o también puede ser unilateral, ¿sí? Y no es nada difícil, no es nada. Aquí está haciendo justamente todo su estructurita, la estructura que va a soportar el equipo, ¿no? Está haciendo eso, ¿ya? Y, a ver dónde estamos, veremos la parte final. Ustedes saben que han aparecido una serie, en este caso de, vamos a decir, entre comillas, manuales para fabricar equipos caseros, ¿no? Y aquí está haciendo, miren, incluso en su pedalcito está trabajando acá. Ahora sí. Lo pinta y ya tiene, ¿no? He puesto su electrodito y hasta aquí el electrodo en ambos lados, esta estructura. Y esto también podría ser un buen proyecto de grado, porque han hecho uno manual, pero el manual tenía una serie de falencias. Cuando lo hicieron, el manual tenía una falencia, y es que si bien han contemplado el tiempo, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? La generación de lentejas. Acá está, bien, vamos a ver, ¿no? Está generando. Aquí es importante, según lo que nos habían explicado, este sistema. Miren, simplecito, ¿no? No requiere de más. Ahí es donde genera. Y listo. Se hace su ejercicio, va a agarrar y demás. Estimado Norman, escucho. Para este tipo de soldadura que es por puntos, Sí, dependiendo al metal, al tipo de material, se requiere un voltaje distinto, un amperaje y el tiempo que va a ser. sí, efectivamente. Según el espesor de la plancha, requerimos primero que haya mayor tiempo de contacto. Segundo, que exista mayor amperaje. Tercero, hay que tomar en cuenta que hay planchas de diferente, en este caso, metal, ¿no es cierto? Pero este tipo de soldadura, ¿con qué trabaja más? Trabaja más exclusivamente como con la resistencia, con lo que decía, ¿no? Ese espacio que hay entre metal y metal genera una resistencia. Entonces, cuando hace choque, cuando ambas puntas van chocando, esta resistencia genera una, vamos a decir, una variación de potencial y hace que se genere la lenteja. Por eso esto se une. Entonces, hipotéticamente, no tendría que haber ningún tipo de problema si hablamos de un metal u otro, pero eso hay que probarlo. Por eso somos metalurgistas, por eso podemos hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Pero bueno, bien muchachos, hasta aquí entonces, yo voy a, como les decía, voy a ir actualizando. Revisen, por favor, a lo ultimito. Volveremos otra vez acá donde estamos. Lo ultimito, ¿no? Vayan revisando, por favor. Miren. Y aquí estamos tomando en cuenta ya la soldadura, en este caso, al arco eléctrico. Ustedes pueden ir viendo ya, ¿no? Conmigo vamos a ir comentando ya en clases esto, ¿no? Incluso cómo elegir una máquina de soldar, aquí está ahí, ¿no es cierto? Vayan viendo, por favor, aquí al blog yo voy a ir añadiendo otros videos más para que vean bien los videos para soldadura a tope, soldadura en este caso por chisporroteo y demás, voy a colocar aquí. Y hoy mismo voy a colocar aquí también en el blog el video, las dos sesiones que hemos tenido de clases el día de hoy. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos, hemos acabado los tipos de soldaduras. Hay que enfocarnos ahora exclusivamente en la soldadura por electrodo. Y eso no va a requerir de mucho trabajo si es que ustedes leen también sus dosieres. Voy a tratar de pasar el dossier en digital, pero de todas formas lo vamos a ver en clase, no se preocupen. ¿Listo? Bien, un gusto verlos a todos. Señor Elian se va a cuidar, igual también señor Norman, señora Karen, que les vaya bien. Atentos a cualquier aviso, en este caso por WhatsApp.